nuestro panel del cotilleo, que hoy está integrado por el meteorólogo Ernesto Morales, la periodista de Primera Hora Bárbara Figueroa y el piloto de Fura Giovanni Brignoni. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar este panel hablando de lo que fue este fenómeno atmosférico que por primera vez en la historia nos azotó fuertemente en Puerto Rico. Ernesto Morales, esta temporada del trabajo es más intensa que nunca. Obviamente sabemos que estamos en la temporada de huracanes. ¿Cómo describe la experiencia y responsabilidad de comunicar la trayectoria del huracán María en un ambiente intenso? Esa es la palabra, intenso. María fue un sistema luego de otros sistemas intensos que estuvieron moviéndose a través de la región. Por lo tanto, teníamos que llevar la información más clara y más completa al público, porque el público y el gobierno tenían que tomar las decisiones correctas a base de la información que le estábamos dando. Y en el caso de Bárbara, como periodista, ¿cómo describes la experiencia y la responsabilidad de informar en momentos tan intensos como lo fue el huracán María? Las emociones, nosotros como periodistas sentimos las mismas emociones que el pueblo, así que controlar, ¿verdad? Los nervios, porque tenemos familia, nosotros nos despedimos de nuestras familias por varios días para poder ir a los diferentes escenarios para reportar. Fue bien difícil, pero teníamos ese compromiso todos en el periódico y lo logramos. Yo creo y lo más difícil de todo fue también enfrentarse al problema de comunicación que hubo. Así que sí teníamos la información, pero ¿cómo le vamos a llevar esto al pueblo? ¿Cómo vamos a dejarles saber cómo está la situación, en mi caso en el área este? Yo creo que ese fue el reto más grande que tuvimos. Y en el caso de Giovanni, como piloto de Fura, que te convertiste en un héroe por tu entrega y apoyo, ¿cómo básicamente el ángulo que muchos nos tardamos en poder tener, lo tuviste primero? ¿Cómo se sintió al ver lo que sucedía desde otra perspectiva? Pues es algo, a pesar de que habíamos ya vivido otros huracanes, esto fue algo que tenemos la idea de lo que pudiese suceder, pero cuando levantamos esos helicópteros, jamás realmente me imaginé poder presenciar lo que mis ojos en ese momento, en ese primer visual, pudieron ver. Fue algo irreconocible, desde el punto de la aviación hasta los puntos de referencia que nosotros utilizamos como aviadores, desaparecieron, no existían, para llegar a muchos puntos y pueblos de la isla. Se nos hizo un poco difícil porque no había comunicaciones, no había mapas, no había radares, no había absolutamente nada, y fue algo para nunca olvidar. Definitivo. ¿En algún momento sentiste impotencia al ver todo lo que estaba sucediendo? Prácticamente todo el tiempo. Es esa sensación de uno querer dividirse en muchos helicópteros, en muchos rescatistas para poder llevar a la misma vez esa ayuda de manera inmediata y salvar tantas vidas como uno pudiera en el tiempo más rápido posible. Pero lamentablemente en esos primeros días, pues, las limitaciones en lo que llevaba en las ayudas federales, el ejército, los sinnúmeros de helicópteros que llegaron las semanas después, pues, que nos dieron un poco de relief, pero esos primeros días fueron terribles. difíciles. Sí, fueron muy difíciles. Ernesto, la isla fue afectada grandemente. ¿Se debió esto a la falta de preparación, información o construcción? ¿O realmente, por más que nos preparamos, iba a ser imposible, ¿verdad?, estar listos para esta situación? Este fue el peor de los casos. Primero, Puerto Rico no había vivido un huracán desde el 1998, fue Georgia. Pero antes de eso no habíamos tenido un huracán intenso desde el 1928. Intenso quiere decir de categoría 3 o más. Por lo tanto, el puertorriqueño quizá no sabía lo que se iba a enfrentar, ya que uno puede estar hablando y describiendo lo que es un huracán intenso al público, pero si el público no está receptivo porque no conoce realmente los impactos de un huracán categoría 3 o más, creo que eso es un reto que tiene el público. Hoy en día, pues ya todos sabemos lo que es un huracán intenso. Estoy seguro que la próxima vez el puertorriqueño no solamente se va a preparar, sino también va a actuar correctamente ante este tipo de eventos.
Siempre ha existido esta duda tras el paso del huracán María en cuanto a la categoría que realmente se sintió en Puerto Rico, porque era categoría 5, pero en algunos lugares fue categoría 4. O sea, ¿nos puedes aclarar ese punto? Si fueron los vientos lo que se sintió, ¿cómo fue en realidad la categoría que llegó María a Puerto Rico? La clasificación se basa en la velocidad de los vientos. Justamente antes del ojo entrar a Puerto Rico, se hizo la última misión de los cazahuracanes y se descubrió que ya estaba perdiendo fuerza. Por lo tanto, a las 4 de la mañana se tomó la decisión de bajar la intensidad del huracán de un categoría 5 a un categoría 4. Luego del sistema afectarnos, el equipo de trabajo del Servicio Nacional de Meteorología se tiró a la calle para documentar los daños. Y los daños que vimos eran reales, categoría 5. Tratamos de hacer el caso al Centro Nacional de Huracanes, que es la entidad que clasifica este tipo de sistemas. Y el caso fue que se dejó como 4, se decidió dejarlo como 4, pero con una oración en este informe final que hablaba de que sí hubo daños de categoría 5, especialmente en formas de ráfaga a los vientos y en áreas más elevadas. Esto no quiere decir que esto se va a quedar 4. Andrew fue en 1992, afectó el estado de la Florida y por 6 años se había clasificado categoría 4. No fue hasta que se hizo una investigación más extensa que se reclasificó en categoría 5. Por lo tanto, esto podría estar pasando con María. Bueno, Bárbara, ¿cómo pudiste cumplir con tu vocación de mantener a las personas informadas y a la vez lidiar con tus preocupaciones personales? Yo creo que una cosa que nos pasa a todos los periodistas es que cuando estamos en situaciones como la que vivimos con María, aunque esto fue un caso excepcional, o sea, yo creo que esto es lo más cerca del fin del mundo a lo que yo he estado. La adrenalina te permite trabajar. El gran reto, como yo mencioné ahorita, para poder informar era que no teníamos las comunicaciones, no había celular, había colapsado también las antenas de internet, así que yo dependía, curiosamente, la única forma que yo logré, después de transcurridas 24 horas, de enviar las notas al periódico, fue a través de un colega del vocero. O sea, en este momento todos éramos tampoco uno. Allí no había competencia de medios, allí estábamos todos para ayudarnos. Con un propósito que era informar y sobre todo pues poder ayudar hasta cierto punto. En el caso de los comunicadores, pues básicamente llevar la información. Sabemos que todos estábamos preocupados por nuestros familiares y yo creo que ese era el mayor reto. En lo personal, yo supe de mi familia, yo me fui un martes y yo regresé a mi casa un viernes. Y yo no lo puedo negar, o sea, ese jueves por la noche yo estaba en el área de Fajardo y entonces yo había conocido durante 2 días la devastación en Fajardo, en Ceiba, en Nahuatl, en Humacao, que por cierto a mí me parece que Humacao fue uno de los lugares a que yo parecía un escenario bélico, o sea, ver tantos edificios colapsados así, que cuando yo me enfrento a ese escenario, ahí es que yo entro en preocupación, ¿cómo está mi familia? ¿Cómo está mi bebé de 2 años que la dejé enferma? Wow. ¿Cómo está mi mamá y mi papá? Y no fue hasta más de 72 horas que pude llegar a Luquillo, que es donde realmente soy, y ni hablar de cómo fue ese encuentro. Pero pues estuve con ellos unas horas y ahí partí hacia la área metropolitana y a partir de ese momento durante 2 o 3 semanas yo pernoctaba en el periódico 2 noches durmiendo en el piso. En un matre inflable, sí había un matre inflable. Regresaba a mi hogar por 24 horas y así regresaba al periódico durante 2 días, visitaba los diferentes escenarios para llevarle la información al país, sobre todo a los que estaban en el exterior. Y fue sacrificado, pero teníamos, y yo creo que los periodistas todos en este país, todos estamos comprometidos. Definitivo, también ni hablar en la dificultad de las carreteras, de todos los escombros que había, la falta de gasolina, bueno, en fin. En el caso de Giovanni, ¿visualizaste a alguna persona desde el aire pidiendo ayuda? Bueno, realmente 100 por 35, todo el pueblo de Puerto Rico estaba realmente pidiendo ayuda, todos estábamos en la misma situación y era difícil porque pues a veces pues nos daban unas misiones para X pueblo, pero el cruzar 1 o 2 pueblos antes de llegar al destino que se nos había asignado, siempre tú ves la gente porque a veces los helicópteros los pasamos bajitos,
la gente salía, movía las manos como que aquí, o sea, necesitamos aquí, y tú te quedas, pues mira, lo que tengo es para X pueblo, no sé cuándo regreso, no sé si me sobra algo que yo pueda traer. Y era un poco, sentí un poco de impotencia, era un poco incómodo el ver la gente pidiendo ayuda y tú tener que seguir de largo para llevar ayuda a otro destino. Definitivo. Y obviamente las personas que se les inundaron las casas, que estaban desde los techos, que básicamente sobrevivieron porque subieron a los techos de sus casas. O sea que fue bastante complicado. En el caso de Bárbara, ¿cómo procesaron la información que llegaba a la redacción con tantas limitaciones que hasta muchos colegas pues durmieron en ella? Porque sabemos que yo creo que en cada lugar que se especializaba, incluso en el Servicio Nacional de Meteorología, que conversé con ellos hace pues unos días, ellos prácticamente permanecieron allí también y cada cual en su especialización pues estaban ahí prácticamente encerrados. Pues en el caso de Primera Hora, y debo hablar de GFR Media, nosotros formamos un solo equipo de reporteros compuestos por los del Nuevo Día y Primera Hora. Éramos un solo equipo. Y entonces salían, como te estaba diciendo, había unos periodistas que salían a las diferentes regiones, norte, sur, este y oeste, iban durante 2 días, no podían transmitir ese mismo día, regresaban a redacción para dejarnos saber cuál era el panorama o dejar saber a los editores cuál era el panorama que encontraban en esos lugares, las necesidades. Nosotros nos convertimos, como dice Brignoni, en facilitadores con el gobierno. Nosotros nos convertimos también en facilitadores con los familiares. Yo me enfrenté a muchas situaciones en las que yo llegaba a un lugar y la gente lo que me decía es: yo necesito saber de mi mamá. Cuando tú llegues al área metropolitana, tú la puedes llamar y dejarle saber que yo estoy bien, por lo menos. Y era una situación bien difícil. Pero yo creo que la situación se manejó a nivel de redacción, se organizó bastante bien. Los reporteros iban, venían, se consiguieron los radios satelitales. Los teléfonos satelitales, que fue un milagroso que se consiguieran. Claro. Y esa era la manera en que los reporteros que salían y estaban 3 días en el área montañosa, por ejemplo, podían informar más o menos lo que... Interesante saber todas esas interioridades y de cómo ustedes como expertos pues buscaron todas las vías para poder informar, que era lo que nosotros necesitábamos como ciudadanos. Ernesto, como experto en esta materia, ¿crees que la isla está preparada para enfrentar otro fenómeno igual o con menor intensidad? ¿No? Realmente no. Pero viviendo en el trópico tenemos que entender que esto ha sido ocurriendo. Tenemos que aprender a vivir, tenemos que a vivir con este tipo de sistemas. Tenemos que aprender de lo sucedido con María e incorporarlo en nuestros planes de emergencia, a nivel de familia, a nivel de comunidad, a nivel laboral, pero no te podemos dejar lo que aprendimos con María atrás. Tenemos que siempre mantenerlo ahí, acordarnos, lamentablemente tenemos que acordarnos porque tenemos que trabajar con esto. Esto va a ocurrir de nuevo. ¿Cuándo? Pues esa es la gran pregunta. Aprender de todas las lecciones que obtuvimos a raíz del paso del huracán María, desde cómo prepararnos, desde que esto no es un chiste, porque como puertorriqueños, hace ya tanto tiempo que no ocurría un evento como este, pues la gente decía, eso no viene nada, la famosa frase que todos conocemos. Así que yo creo que debemos pues tomar acción y saber cuáles son esas áreas vulnerables que ya lo conocimos a raíz del paso del huracán María. Les quiero agradecer a todos ustedes. ¿Algo que querías comentar? Sí, que es importante. Además quería sacar este paréntesis porque para mí es importante, y más un día como hoy, agradecer a la Policía de Puerto Rico, a todos los rescatistas y a todas las personas que dejaron a sus familias para ayudar a otros, honrar la memoria de todas aquellas personas y de las familias que no pudieron con la pérdida de los seres queridos, la cantidad de personas que fallecieron durante el huracán, y que lo que dijo, haciendo eco de lo que dijo Ernesto, tenemos que tener un plan A, plan B, plan C, y no solamente para huracanes. Aquí, gracias a Dios, no ha sucedido, pero también hemos estado esperando por muchos años un terremoto. Y por eso es importante tener nuestro plan y estar preparados siempre. Para todo. Así que muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, por su dedicación, sobre todo, que siempre fue
informar, obviamente, y proteger la vida de todos los puertorriqueños y también de sus familiares. Así que nuevamente, gracias por su tiempo y seguimos con más de Paparazzi TV. En breve, entrevista con la meteoróloga Odalis Martínez desde el Servicio Nacional de Meteorología, y Lin-Manuel Miranda lanza nueva canción sobre el huracán María. Ya regresamos con más de Paparazzi TV desde Mega TV.